Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lenguaje, tercer año de secundaria. Buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 3, el predicado. Con ustedes, el licenciado Antonio Andrés Martínez Gómez. Con relación a este tema, vamos a indicar el concepto de qué es el predicado. Es la palabra, alumnos, o grupo de palabras, ¿correcto? Que luego lo vamos a verificar más adelante. La palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto. Ya nosotros hemos estudiado lo que es el sujeto, ¿correcto? Sus clases, su estructura, ¿no? Cómo se reconoce, etc. El predicado, alumnos, puede estar constituido por un verbo solo, y sus adyacentes o complementos. Ejemplo. Veamos en los tres primeros ejemplos. El agricultor miró, ¿no? Es predicado. Miró es predicado. El agricultor miró su cosecha. Miró su cosecha es predicado. Tercera oración. El agricultor miró su cosecha en la tarde lluviosa. El predicado viene a ser miró su cosecha en la tarde lluviosa. Miren, alumnos, cómo el predicado, a través, de su palabra principal, ¿no? Del predicado, que es el verbo, se va añadiendo, complementando más la oración. Porque nosotros tenemos que analizar, y lo vamos a ver más adelante, estudiantes, ¿no? El núcleo del predicado, objeto directo, indirecto, los circunstanciales, el agente. También vamos a ver clases de predicado, tanto el predicado nominal como el verbal, alumnos. Y así podemos analizar nosotros una oración. También tenemos los ejemplos jugó, o sea, por sí solo, ¿no? Jugó. Y es predicado. Ganará. Terminaremos. ¿Por qué? Porque el verbo, alumnos, pues tiene accidentes gramaticales. Tiene accidentes gramaticales. Como puede ser en persona, ¿no? En tiempo, ¿no? En género, ¿no? Etcétera, alumnos. Por eso dice, es la palabra o grupo de palabras que expresan algo del sujeto. ¿No? ¿Qué hizo el agricultor? Miró. ¿Qué hizo el agricultor? Miró su cosecha. ¿Qué se dice del agricultor, o sea, del sujeto? Miró su cosecha en la tarde lluviosa. ¿Qué se dice él? Jugó. ¿No? Y de igual forma con los demás. Entonces, no olvidarse, palabra o grupo de palabras. ¿Eh? También el verbo solamente puede ser también el predicado. No olvidarse eso, por favor. A eso le quiero dar énfasis. El verbo puede ser también solamente el predicado. Continuemos. Las clases de predicado. Tenemos lo que es el predicado nominal. Este predicado, alumnos, nominal, se forma, por medio de un verbo copulativo. ¿Correcto? Verbo copulativo siempre es el ser y el estar y sus derivados. Ser y estar y sus derivados. Más un atributo. No un bruto, por favor. No más un bruto. Un atributo, por favor. Este atributo, estudiantes, puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo,
puede ser un pronombre o un adverbio. O sea, habría 4 fórmulas. Verbo más adjetivo, ¿correcto? Verbo más sustantivo. O sea, verbo, estamos hablando del verbo copulativo, por favor, ¿eh? Verbo más pronombre. Verbo más adverbio. Pues estamos hablando del verbo copulativo. Estos son el ser y el estar. ¿Para qué? Para lograr el sentido completo de una oración. Sintácticamente, estudiantes, el verbo copulativo tiene la función de ¿qué? Tiene la función de un nexo, o sea, de unión. ¿Entre quién? Entre el sujeto y el atributo. Ejemplos, alumnos. Manuel está cansado. Esa es la oración. El verbo copulativo es está. ¿Correcto? El atributo es cansado, que viene a ser un adjetivo. ¿No? Si vemos en la parte superior, alumnos, vemos ahí, puede ser un adjetivo, ¿no? El verbo copulativo más un adjetivo. Verbo copulativo más un sustantivo. Verbo copulativo más un pronombre. Verbo copulativo más un adverbio. En este caso, cansado es un adjetivo. Y el predicado nominal, ¿correcto? Predicado nominal es está cansado. Está cansado. Pero nos dice, alumnos, nos dice sintácticamente, es el verbo copulativo, en este caso, ¿cuál es el verbo copulativo en la oración? Está. Funciona, dice, como un nexo, o sea, que une el sujeto y el atributo. ¿Cuál es el atributo acá? Cansado, que es un adjetivo. O sea, este está, es un nexo, une al sujeto que es Manuel, ¿correcto? Que es medio, ya lo sabemos, eso, alumnos, Manuel, con el atributo que es cansado. En este caso, este atributo viene a ser un adjetivo. Lo une, es un nexo. Veamos otro ejemplo. No me van a decir, profesor, no sé cómo reconocer el sujeto, por favor. Ahí sí que me dicen eso y se acaba la pandemia, ya saben, por favor, sinceramente. Otro ejemplo. Sabino es aquel. ¿Cuál es el verbo copulativo? Es el atributo, aquel, que es un pronombre. Profesor, ¿aquel es un pronombre? Sí. ¿Y los pronombres, profesor, no son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos? Sí, también, pero esos son pronombres personales. Ojo, pronombres personales. Aquel viene a ser un pronombre demostrativo. Entonces, aquel es un pronombre. El predicado nominal es aquel. Y nos vamos a la oración Sabino, ¿no? Es aquel. Es que es el verbo copulativo, sirve de nexo de unión entre el sujeto, que el sujeto es Sabino, y aquel, que es un atributo. En este caso es un pronombre. Otra forma, alumnos, que el atributo puede ser reemplazado por el pronombre lo. Solo el pronombre lo. ¿Sí? Acá vienen ya los neutros. Esto ya lo hemos estudiado también con los pronombres. Tenemos el mismo ejemplo, Manuel está cansado. Nos dice que el atributo puede ser reemplazado por el pronombre lo. El atributo es acá cansado, ¿correcto? En este caso es un adjetivo. Entonces, Manuel
lo está. Ese lo va después del sujeto. Siguiente ejemplo, Sabino es aquel. Aquel que es el atributo, vamos a reemplazarlo por el pronombre lo. En este caso, Sabino lo es. Miren dónde va ese pronombre que reemplaza al atributo. Va antes del verbo y después del sujeto. Es en cuanto al predicado nominal. Acuérdense bien. Verbo copulativo más atributo. Esa es la base, alumnos. ¿Correcto? Después, atributo puede ser reemplazado por el pronombre lo. Y acuérdense dónde va el pronombre. Va antes del verbo y después del sujeto. 3 cosas importantes, alumnos, para poder recordar lo que es el predicado nominal. Veamos el predicado verbal. Profesor, ¿hay más predicados? Sí, el predicado verbal. Pero aquí, estudiantes, este predicado verbal actúa siempre, ojo, siempre, como núcleo del predicado. Como núcleo del predicado. Tiene significado léxico. Tiene un significado. Y no puede estar ausente en la oración. No puede estar ausente en la oración, estudiantes. Puede llevar, estudiantes, o no modificadores. ¿Qué más podemos decir, alumnos? Que es aquel que tiene como núcleo un verbo predicativo. Profesor, ¿qué es un verbo predicativo? Aquel que no es copulativo. O sea, ¿recuerdan qué verbos son los copulativos? A ver, hoy día estamos 22. Uy, acá son 13. A ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Edwin. ¿Me escucha Edwin? Sí, profe. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Edwin. Edwin. ¿Recuerdas? ¿Qué estás haciendo, Edwin? ¿Estás tocando con el micro? A ver. ¿Quién sigue de Edwin? A ver. Ajá, Andrea. Andrea. No está presente. Qué pena. Eso baja puntaje bastante. No está en mi clase. ¿Qué significa eso, alumnos? Ya se los mencioné ya anteriormente. Cualquier momento yo los llamo. ¿No están? Lo siento. ¿Qué significa eso? Fuga. En este caso, fuga del colegio. ¿Sí? Y eso tiene sanción. Porque yo siempre hago mi reporte. Bien, no está Andrea. ¿Quién sigue de ahí? José Nina, de ahí Jesús Sebastián. ¿Me escucha Jesús Sebastián? Sí, profesor. Muy bien, hijo, caramba. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Son ser, estar y parecer. Muy bien, ser y estar, correcto, muy bien, Sebastián, ahí tienes puntos, ¿ves? Ahí tienes puntos ganado, muy bien, Sebastián. Y hemos visto, ¿no? Que el verbo copulativo, ¿no? Ser y estar,
tiene que estar unido a un atributo. Eso no se olviden, alumnos. No se olviden. Entonces, continuemos. Entonces dice, es aquel que tiene como núcleo a un verbo predicativo. O sea, no copulativo, o sea, los demás, menos ser y estar. Estos verbos predicativos, alumnos, ¿qué expresan? ¿Qué expresan? ¿No? Distintas cosas, distintos fenómenos, como por ejemplo, ¿no? Acción, ¿no? Sentimientos, ¿no? Etcétera. Veamos los ejemplos. Nosotros jugamos con gran entrega. ¿Cuál es el predicado verbal? Jugamos con gran entrega. Pero ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál sería el verbo ahí que indica acción o sentimiento? Jugamos, ¿no? Porque viene de jugar, ¿sí? Ustedes también saben, alumnos, cuando hemos hablado sobre los verbos, ¿no? La clasificación, sus antecedentes gramaticales, los verboides. Cuando terminan en ar, ir, son en forma infinitiva, ¿correcto? Jugar, cantar, leer, luchar, reír, son infinitivos. De ahí se aplica, ¿cómo se llama qué? ¿No? Su derivación. Sus morfemas flexivos, ¿no? Pero la base, la raíz, no cambia, no se modifica, o el exema. Tenemos el siguiente ejemplo, dice, lucha. No estoy hablando de nombre, de un nombre. Por eso le he puesto entre paréntesis, él o ella, que está sobreentendido. Lucha viene de acción de luchar. Hemos dicho que solamente el verbo también puede ser predicado, ¿sí? Y a la vez el núcleo del predicado. La pregunta que viene ahora. Él o ella, que viene a ser un sujeto sobreentendido, ¿correcto? Al sujeto sobreentendido, ¿con qué nombre se le conoce? Señor Fabricio. Fabricio. Sí, profesor. Ya te hice la pregunta. Un sujeto. Sabemos que es un sujeto, pero ¿qué clase de sujeto? Si es sobreentendido. Nos están estudiando, cuidado. ¿Sí? Tácito. Tácito, correcto, sujeto tácito. Pero dímelo con seguridad, no con duda. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Cuando ustedes expresan algo, a veces lo expresan con miedo, con duda, en base a preguntas. No. Recuerden ustedes la clasificación de oraciones según la actitud del hablante. ¿Correcto? Entonces, alumnos, es cierto que la sintaxis, pues, alumnos, es un tema complejo. Es por eso que lo hemos ido tocando poco a poco. Y el tema que ustedes no tenían de los verboides en su libro virtual, yo se los he dado. Para que ustedes lo tengan y comprendan mucho mejor lo que son, que es parte de los verbos. Disculpen, alumnos, disculpen. Entonces, para que ustedes tengan, alumnos, yo les doy siempre algo más de lo que tienen ustedes en su libro virtual. Continuamos entonces. Muy bien, Fabricio. Que el predicado verbal es lucha y es también el núcleo del predicado. Bueno, respondí yo. ¿Quién? Martín. Martín. Disculpa, Martín. Entonces voy a borrarle los puntos a Fabricio. Vas a disculpar, Martín. Siempre dígame su nombre. Pues. A veces no distingo mucho su voz. A la de Lady nomás escucho porque es bien aguda. Se escucha hasta una cuadra su voz. Continuemos entonces. El siguiente ejemplo dice, el pueblo lucha por un mañana
mejor. El predicado verbal es lucha por un mañana mejor, ¿correcto? El núcleo del predicado, ahí sería lucha, porque indica una acción. Y los verbos predicativos, ¿no? Jugamos de la primera oración y lucha de la segunda y tercera oración, alumnos. Eso es lo que vemos en el predicado verbal. ¿Qué es lo que más aparece? El predicado nominal es muy poco que aparece, pero debemos de entender eso. Que hay un verbo copulativo y un atributo, ¿no? Y ese atributo, ¿qué puede ser? Ya les hemos dicho que puede ser un adjetivo, ¿no? Un pronombre, ¿no? Etcétera. Continuemos. Estructura del predicado. Estructura del predicado. En primer lugar tenemos el núcleo del predicado. Como ya hemos visto anteriormente, que es lo más importante, es la palabra más importante del predicado. ¿Sí? Pero alumnos, se presentan casos especiales, que lo vamos a analizar ahora. Porque el núcleo del predicado, que siempre va a ser el verbo principal. Y este verbo principal, alumnos, se puede presentar de dos formas. Se puede manifestar de dos formas. De una forma simple o compuesta. A esta que es compuesta, que también hemos estudiado en el verbo, estudiantes, también lo conocemos como perífrasis verbal. Como perífrasis verbal. Donde puede ir dos verbos, de dos a más verbos. Pero también se le conoce como compuesta. Ejemplos. Mi hermano organizó la reunión. El núcleo del predicado. Organizó. Un solo verbo simple. ¿Correcto? Núcleo del predicado simple. Siguiente oración. Mi hermano había organizado una reunión. Núcleo del predicado, había organizado, había de haber y organizado de organizar, dos verbos. Viene a ser compuesta. En otras palabras, una perífrasis verbal. Entonces, no se vayan a confundir, alumnos. Compuesta o perífrasis verbal viene a ser lo mismo, por favor. Porque ¿qué hacen a veces los textos, los autores? Le cambian el nombre nada más. Entonces, por eso, viene a ser lo mismo, por favor. Es en el núcleo del predicado. Bien, ahora vamos a ver los modificadores, que también se le conoce como complementos del predicado. Ahora, últimamente, hace un año y medio, complementos del predicado. Porque antes eran modificadores. ¿Sí? Ahora, complementos. Tenemos en primer lugar, alumnos, el objeto directo. Cuando nosotros referimos al objeto directo, alumnos, es aquel que nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción en forma directa del verbo. La acción en forma directa del verbo. O no, recae directamente la acción del verbo, que es lo mismo. O sea, ¿qué pasa generalmente, alumnos? Que la función del objeto directo es desempeñada por un sintagma nominal. Un sintagma nominal. O por los pronombres átonos, me, te, la, lo, los, las, nos, se. Veamos, alumnos, ¿cómo reconocemos el objeto directo? Eso, escriban, tomen nota de eso, porque para analizar más adelante y para corroborar y comprobar, ¿cómo lo reconocemos? Cuando realizamos la pregunta siguiente, ¿qué o a quién más verbo más sujeto?
¿Qué o a quién más verbo más sujeto? Tomen nota en una hojita, ¿no? Reconocimiento del objeto directo, colocan. Y esa pregunta es ¿qué o a quién más verbo más sujeto? ¿Listo? Tenemos el siguiente ejemplo. Mi hermana vendió su celular. Mi hermana vendió su celular. Esa es la oración que tenemos como ejemplo. ¿Cuál es el sujeto? ¿No? Mi hermana. Mi hermana. Bien, ahora ya. ¿Cuál es el verbo? Ah, vendió. ¿Qué pregunta vamos a hacer? ¿Qué? Es la pregunta, ¿correcto? ¿No? Que viene el verbo vendió, como están observando ustedes en la diapositiva, más el sujeto, mi hermana. Respuesta, su celular. Entonces, su celular viene a ser el objeto directo, o sea, la acción recae directamente, ¿no? La acción. Veamos algunos otros ejemplos, alumnos. El turista relataba sus aventuras. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que tengo que realizar? Adriano. Presente. ¿Qué pregunta debo realizar para reconocer el objeto directo? ¿Qué realizaba el turista? ¿Qué realizaba? ¿Qué relataba, el turista? La respuesta sería sus aventuras, que es el objeto directo. Claro, el turista es el sujeto, porque eso ya lo reconocemos, eso lo sabemos, y relataba que es el verbo, ¿correcto? Pero también cuando se hace una comprobación, también hemos dicho con los pronombres, alumnos, el objeto directo, ¿no? Se reemplaza por el pronombre. El turista, ¿no? Las relataba. Las viene a ser el objeto directo. Veamos el siguiente ejemplo. El doctor ayudaba a su amigo. ¿Cuál es la pregunta que realizamos? Y justo le toca ¿a quién? A Martín. ¿A quién ayudaba el doctor? ¿A quién ayudaba el doctor? Correcto, ¿no? A su amigo, que viene a ser el objeto directo. Y si lo tenemos que reemplazar por un pronombre, ¿no? Entonces el doctor lo ayuda. Entonces el pronombre lo viene a ser el objeto directo. Tenemos otro ejemplo. Dibujo un toro, ¿no? Ese objeto directo que es un toro, vamos a reemplazar, ¿no? Ese objeto por un pronombre, es lo dibujé. Lo dibujé, que es una manera también de comprobación. Uno lo llama como comprobación. Yo lo llamo la comprobación y el uso de los pronombres como objeto directo, que viene a ser modificador o complemento del predicado. Continuemos. Ya sabemos lo que es el objeto indirecto. Veamos el objeto indirecto. Este elemento, alumnos, se complementa. ¿A qué sentido, alumnos? Al sentido de la unidad de verbo más objeto directo. Y por tanto, está en relación indirecta con el verbo. O sea, no recae directamente, está en forma indirecta. En este caso, por lo general, la función del objeto indirecto es desempeñada, ¿no? ¿Por quién? Por un sintagma nominal. Ojo, sintagma nominal. Precedido de la preposición a. Precedido de la preposición a. Los pronombres átonos. Me, te, les, nos, os,
C. ¿Cómo reconozco el objeto indirecto? Hay que formular una pregunta, tomen nota de eso. Hay que formular la pregunta, ¿a quién? ¿No? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Puede ser también, ¿para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿No? ¿Para qué? ¿No? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que realizar. Tomen nota porque ahorita pasamos la diapositiva. ¿Listo? Bien, pasamos. Rosa envió el libro para nosotros. Vamos a corroborar, ya sabemos que está ahí. ¿Sí? El sujeto viene a ser Rosa. El verbo envió. ¿El libro qué será? ¿Qué función tendrá el libro? A ver, ¿quién sigue de Martín? Yemilet. Sí, profesor. Hija, Yemilet, hija. ¿Qué función tendrá el libro? ¿Qué será el libro? ¿El sujeto? ¿El sujeto? El sujeto es Rosa. ¿Sí? Rosa. El predicado es envió el libro para nosotros. Envió es el verbo. Eso ya lo sabemos, el verbo, porque indica acción. ¿Y el libro qué vendrá a ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pregunta tengo que hacer? ¿Cómo hallo el... ¿A quién? ¿Cómo reconozco el objeto directo? ¿Qué pregunta tengo que hacer, Yemilet? Todos también vayan pensando, por favor, ¿eh? Porque esto es práctica. Una cosa puede estar en la pizarra, ¿no? Uno borra, otra cosa acá ya es práctica mental. Vamos. ¿Qué pregunta tengo que hacer? Porque para reconocer el objeto indirecto, le sea una fórmula, una pregunta, donde puede ser ¿a quién? ¿No? ¿Para quién? ¿Para qué? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Ah, caramba, debo de reconocer el objeto directo. Y acá no estoy viendo cuál es el objeto directo. ¿Y cómo lo reconozco? Ah, tengo que hacer la pregunta, a ver. ¿Y cuál es la fórmula para el objeto directo? ¿Qué envió Rosa? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Yemilet? El libro. El libro. Uy, el libro, correcto. Entonces ya sabemos que el libro es el objeto directo. Envió el verbo. Rosa, el sujeto. Para corroborar, hagamos la pregunta, porque ya sabemos que para nosotros es el objeto indirecto. ¿Cuál sería la pregunta? ¿A quién? ¿Sí? Más verbo envió, el objeto directo, el libro, el sujeto Rosa, para nosotros. Entonces, no se olviden, alumnos, con esas preguntas. Puede ser ¿a quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Para quién? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. ¿Para qué? Más verbo,
más objeto directo más sujeto. De esa forma nosotros reconocemos. Otro ejemplo, ese hijo escribe una carta a su querida mamá. A su querida mamá es el objeto indirecto, ¿no? Una carta que vendría a ser el objeto directo. Pero hagamos la pregunta, corroboremos. ¿Cuál sería la pregunta? Porque el sujeto vendría a ser ese hijo, ¿no? El verbo escribe. ¿Qué escribe ese hijo? ¿No? Porque esa es la pregunta. Una carta, que es el objeto directo. Ahora, ¿cuál sería la pregunta para corroborar, ¿no? El objeto indirecto. ¿Para quién escribe una carta ese hijo? A su querida mamá, que es el objeto indirecto. Alumnos, esas preguntas, por favor, para reconocer tanto el objeto directo como el objeto indirecto, no las olviden, aunque sea, memorícenlas. Es básico, alumnos, es básico. Aunque sea en su espejo, donde se miran todos los días, ahí coloquen las dos preguntas, ¿no? Objeto directo, objeto indirecto, sus interrogantes. Tenemos también brindaron ayuda a los damnificados, ¿no? Objeto indirecto a los damnificados. Pero acá quiero hacer la aclaración que el objeto indirecto también, alumnos, puede ser sustituido, reemplazado por un pronombre, como ya los habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Entonces acá, les brindaron ayuda. Les viene a ser el objeto indirecto. Valeria compró un boleto para su vecino. Es la misma mecánica de trabajo, ¿no? Valeria viene a ser el sujeto. Compró, alumnos, el verbo. Un boleto viene a ser el modificador directo. Y ustedes lo pueden comprobar. Continuemos. Otro ejemplo con este reemplazo, alumnos, Jesús regaló panes a Sonia y a Gerardo. A Sonia y a Gerardo es el objeto indirecto, panes, modificador directo, regaló, ¿no? Es el verbo y Jesús, alumnos, viene a ser el sujeto. Y para hacer reemplazo utilizamos la siguiente oración. Jesús les regaló panes. Con el pronombre les. Ahora, alumnos, caso especial. En una misma oración puede haber dos objetos indirectos. Uno de ellos, estudiantes, puede ser el beneficiario, ¿no? Cuando indica beneficio. Y el otro, el destinatario, cuando señala el beneficio. Tenemos el siguiente ejemplo. Héctor dio los papeles a Rosa para su mamá. Entonces, alumnos, sabemos Héctor, el sujeto, dio, verbo, los papeles, modificador directo, ¿no? ¿Qué dio Héctor? Los papeles. Pero acá dice, ¿no? A Rosa, que viene a ser el objeto indirecto, que es el destino. ¿Pero para quién? Para su mamá, que viene a ser para su beneficio, que viene a ser el objeto indirecto. O sea, sí puede haber dos objetos indirectos, siempre y cuando uno sea beneficiario y el otro sea el destinatario. Veamos los complementos circunstanciales, que antes se le conocía como circunstanciales, que es lo mismo, estudiantes, que es lo mismo. ¿Qué expresa? La situación de la acción verbal. Eso expresa el circunstancial. Y estas expresiones
que se da de la acción verbal pueden ser de diversas clases, de diverso tipo. Y tenemos el circunstancial del lugar o complemento circunstancial del lugar. En donde utilizamos fue la pregunta ¿dónde? Ejemplo, ¿no? El partido se jugó en el Estadio Nacional. ¿Dónde se jugó el partido? En el Estadio Nacional. Ese viene a ser el complemento circunstancial del lugar. Y ahí tienen también las abreviaturas que se coloca debajo. Tenemos de tiempo. Utilizamos la pregunta ¿cuándo? ¿No? Mañana serán las elecciones estudiantiles. ¿Cuándo serán las elecciones estudiantiles? Mañana. Complemento circunstancial de tiempo. Tenemos de modo. Utilizamos la pregunta ¿cómo? Los invitados conversan animadamente. ¿Cómo conversan los invitados? Animadamente, que viene a ser complemento circunstancial de modo. Es en base a esas preguntas. Tenemos de cantidad. Tenemos la pregunta ¿cuánto? El más pequeño comió demasiado. ¿Cuánto comió el más pequeño? Demasiado, que es el complemento, ¿no? Circunstancial de cantidad. De finalidad, tenemos la pregunta ¿para qué? Estudia para triunfar. ¿Para qué estudia? Para triunfar. Complemento circunstancial de finalidad. Tenemos un instrumento con la pregunta ¿con qué? Partieron la torta con un cuchillo. ¿Con qué partieron la torta? Con un cuchillo, que viene a ser el complemento circunstancial de instrumento. Tenemos el de compañía, con la pregunta ¿con quién? Viajó con sus padres. ¿Con quién viajó? Con sus padres. Complemento circunstancial de compañía. De causa. Utilizamos la pregunta ¿por qué? No atendieron por feriado. ¿Por qué no atendieron? ¿No? Por feriado. Complementos circunstanciales de causa. ¿Se dan cuenta ustedes que todas las preguntas van dirigidas siempre al verbo, alumnos? Al verbo. Veamos el complemento agente, alumnos. Alumnos, este elemento realiza y ejecuta la acción verbal en la oración en la voz pasiva. Siempre se ubican en voz pasiva, alumnos. Y siempre va precedido por la preposición por. Eso no se olviden, por. ¿Sí? Pero no pueden funcionar como agente los pronombres. Estos pronombres átonos. Me, ¿no? Te, se, nos. Veamos la oración en voz activa. Acá en esta voz activa no hay complemento agente, alumnos. Hemos dicho que siempre va precedido por la preposición por. ¿Sí? Y siempre, ¿cómo se llama? Un verbo compuesto. Generalmente. Entonces vamos a transformar esa oración activa a voz pasiva. Entonces, un árbol fue comprado por Mario para Navidad. ¿Correcto? Un árbol fue comprado por Mario para Navidad. Vean ese por. ¿Sí? Ese complemento agente. Miren de la primera oración a dónde ha pasado Mario. ¿No? Que viene a ser el sujeto. Y con esa preposición por que va antes, ¿no? De este sujeto, que en este caso ya es Mario, y se convierte en un complemento agente. ¿No? Un árbol, que vendría a ser ¿qué? Un objeto directo. ¿Sí? Miren a dónde pasa. Lo que compró, el verbo compró, que está en verbo simple, ya viene a ser transformado a un verbo compuesto, o una perífrasis verbal. Fue comprado. Entonces, de esa forma, alumnos, funciona el complemento agente.
Es cierto que a veces en algunos textos les vienen, ¿no? Las siguientes oraciones activas, cambiarlas a voz pasiva. O solamente a veces, ¿no? Aparecen las oraciones en voz pasiva y les van a indique cuál es el complemento agente. No se olviden, por favor, que va precedido por la preposición por. No olvidarse de eso, alumnos, por favor. Bien, alumnos, con la información brindada, ustedes van a realizar un organizador visual, ¿no? En su cuaderno, le toman una fotografía, ¿no? Y le envían a la plataforma de la Institución Educativa Privada San Carlos. Bien, alumnos, vamos a tomar lista de salida para que puedan descansar también ustedes. Fabricio Arce. Presente. Correcto. Adriano. Presente. ¿Me escucha? Sí, Profesor, presente. sí te escucho, Adriano. Presente. Martín Cárdenas. Presente. Correcto, hijo. Yemilet. Presente. Está apurada, Yemilet. Presente. Rápido nomás. Mía Díaz. Presente, profe. Correcto, hija. Lady. Presente. Lady, esa voz, la más aguda. Diego Fernández. Presente. Correcto, hijo. Edwin Medina. Presente. Correcto. Andrea Muñoz. Andrea. Ya ni regresó Andrea. Bueno, José Nina faltó. Jesús Sebastián. Presente. Correcto, hijo. Leonardo. Leonardo. Ah, no está Leonardo. ¿Dónde para Leonardo? Ah, yo sí estoy. Andrea. No sé qué estarás haciendo, Andrea. Voy a mandar un dron por donde vives, ya sabes, Andrea. Yo sí estoy, ¿no? Bien, estudiantes. Hasta el día de mañana, por favor, estudien para el examen de lenguaje para el día de mañana. Hasta luego, cuídense. Que tengan un buen día. Hasta luego.